El tercer trimestre, evidentemente, es un trimestre más de consolidación en una senda positiva para el grupo. Como destacaría en esta hoja introductoria, en primer lugar, la actividad comercial ha sido un buen trimestre y unos buenos primeros 9 meses, donde tenemos, creo que la máquina de funcionamiento pues a pleno rendimiento. Afortunadamente, tanto para nuestros clientes, nuestros accionistas y evidentemente para la sociedad, en un momento en que tenemos una labor importante que hacer. Hemos incrementado las suscripciones netas en el ahorro a largo plazo, fundamentalmente estamos hablando de los negocios de seguros de ahorro, donde casi doblamos respecto al año pasado. Las primas de seguros de protección, con una subida del 5,4%, operaciones de crédito un 5%, volumen de negocio en su totalidad prácticamente estable, ligeramente en positivo un 0,2%. Luego hablaremos, evidentemente, la evolución del crédito está siendo caracterizada en los últimos meses por una atonía en la demanda y, por tanto, en todo el sector, pues tenemos caídas en crédito compensadas con subidas en recursos de clientes, más que compensadas. Muy importante, la ratio de morosidad se mantiene en ese 2,7%. De hecho, en lo que va de año se reduce en casi 500 millones de euros, como veremos luego. Por tanto, ese temido aumento de la morosidad no se ha producido, desde luego no se ha producido todavía. Mantenemos elevados niveles de solvencia por encima del 12%, que es nuestro objetivo en la banda alta, la liquidez de más de 150.000 millones. Por tanto, diría que el banco, efectivamente, el grupo está en plena forma, en pleno rendimiento en esta situación. Y, evidentemente, tenemos una mejora fuerte de la rentabilidad. Nuestro retorno sobre recursos propios mejora hasta el 11,9%. Luego comentaré en más detalle. Es importante, y me refería antes a la función que cumplimos más allá de nuestros resultados financieros. Desarrollamos una función social muy importante, de la que somos muy conscientes, particularmente en CaixaBank, por nuestra historia, porque lo llevamos en el ADN. Y quería dar también algunas cifras de este periodo de 9 meses de lo que hemos venido haciendo. 10.600 refinanciaciones a particulares y otro tipo de acuerdos de pago, de alguna manera para facilitar fundamentalmente en el mundo hipotecario situaciones de dificultad. Además de ello, 6.000 solicitudes que aunque hemos recibido y estamos gestionando del Código de Buenas Prácticas hipotecario, que es bien conocido de todos. Hemos novado casi 10.000 hipotecas de tipo variable a tipo fijo, evidentemente acomodando las solicitudes de nuestros clientes. Son 3 datos muy relevantes de lo que estamos haciendo en el mercado hipotecario. En otros ámbitos, pues recordar, tenemos una actividad de seguros que es líder en España con gran diferencia. Hemos pagado durante estos 9 meses 3.600 millones en prestaciones, en planes de pensiones y en seguros. Hemos contratado 57.000 nuevas hipotecas, hecho 200.000 operaciones de crédito a empresas. Son muchísimos ceros, muchísimos miles de operaciones que evidentemente son muy necesarias para que todo el sector productivo pues siga funcionando. Tenemos ya 1 millón de clientes de ahorro periódico, clientes que ahorran todos los meses para complementar su jubilación. Abonamos cada mes 10 millones entre nóminas y pensiones. Y, como veremos luego también, durante estos 9 meses hemos devengado impuestos por algo más de 2.000 millones. 2.093, lo que supone un tipo impositivo efectivo nada menos que del 36%. En cuanto a la actividad comercial, primero un apunte sobre la economía y seguro que todos habéis visto ya los datos que se han publicado esta mañana sobre el tercer trimestre, que evidentemente no están contemplados en esta transparencia, puesto que son de hace unas pocas horas, con ese crecimiento del PIB del 0,3%. Básicamente lo que manifiesta es al mismo tiempo una fuerte resiliencia de la economía con este crecimiento positivo y, por otro lado, una desaceleración de la misma. Tenemos un crecimiento que ha venido en el año del 0,5 al 0,4 en el segundo trimestre, que se ha revisado, y ahora al 0,3, y por tanto lo que estamos viendo es una desaceleración. Esa desaceleración es la que estamos proyectando, como podéis ver aquí, para el año 2024, donde de un crecimiento del 2,4 en el año 2023
nuestro servicio de estudios pasa a un crecimiento del 1,4%. Lo cual destaca, uno, por ser una desaceleración y dos, por seguir siendo notablemente más elevado que Europa y, por tanto, creo que tenemos que estar satisfechos. Una gran parte de este impacto es que nuestros socios comerciales ralentizan su economía y, por tanto, nuestras exportaciones sufren. Y, de hecho, las cifras de esta mañana muestran que el neto de la demanda externa nos quita 2 puntos de crecimiento, ese 0,3 está afectado por un negativo 0,2 porque las exportaciones están bajando, no por falta, creo, de competitividad de las empresas españolas, sino por una menor demanda de nuestros socios, fundamentalmente en la eurozona, que se están desacelerando en lo que es su aspecto económico. Aparte de ese dibujo más, si queréis, coyuntural, hay que recordar algo que es muy importante, que el precio de la vivienda sigue en zonas que están lejos de sus máximos históricos, un 15% por debajo, y todas las estadísticas del mercado de la vivienda apuntan a que no hay en absoluto un desequilibrio en el mercado. En todo caso, el desequilibrio que hay es que falta oferta y, por tanto, no hay un desequilibrio de valoraciones. Seguimos pensando, como podéis ver, que la vivienda va a seguir ligeramente al alza durante el año que viene, aparte de subir un 3,7 en media este año. El mercado laboral también está manteniendo un muy buen tono y las cifras también que hemos conocido esta semana de mercado laboral y el incremento en el número de ocupados son positivas y también más positivas de lo que estábamos viendo en los trimestres o en los meses anteriores, en el tercer trimestre. Y finalmente también algo que a mí me satisface mucho y que explica también por qué la morosidad en España está funcionando bien, las tasas de endeudamiento del sector privado, que podéis ver en la parte de abajo de la derecha, están en 50 en el caso de familias, esto es el porcentaje del PIB, y en 85 en el caso de empresas. En los dos casos están por debajo de la media de la eurozona y además claramente muy por debajo de los niveles que estuvieron hace 14-15 años. Las empresas y las familias españolas afortunadamente están menos endeudadas y por tanto están mejor preparadas, tienen más resiliencia ante una situación, como decía, que no siendo de crisis, sí es de desaceleración económica, al menos es lo que nosotros estamos previendo y lo que se ve en este tercer trimestre del año. Desde el punto de vista de CaixaBank, son 9 meses de alta intensidad comercial. Me gusta dar una cifra que creo que es muy representativa, son 850.000 nuevas nóminas que hemos captado en el año, manteniendo una cuota del 37% en nóminas, son 6 millones de nóminas que están domiciliadas en CaixaBank, obviamente más de una tercera parte de las nóminas en España. También tenemos una cuota parecida en pensiones con 3,5 millones de pensiones y tenemos, por tanto, pues una labor muy importante. Durante los 9 meses hemos mejorado el índice de vinculación, que sabéis que es algo que vigilamos mucho. Queremos clientes, pero queremos clientes que estén vinculados con nosotros, a los que les podemos dar servicios de una manera amplia. En cuota de mercado, en el negocio de fondos y seguros, hemos tenido una evolución positiva, también en el negocio de depósitos. Podéis ver aquí algunos datos. Las suscripciones netas de ahorro a largo plazo se multiplican por 1,9 y tiene una incidencia particularmente relevante todo lo que es el seguro de ahorro. Fundamentalmente rentas vitalicias que con la subida de los tipos de interés pues se han vuelto muy atractivas para nuestros clientes porque les garantizan un un rendimiento de largo plazo que está muchas veces en torno al 3%. En cuota de mercado, por tanto, decía, en la cuota conjunta entre el ahorro a largo plazo y los depósitos estamos en el 26,4, una subida de 12 puntos básicos. Sabéis que estas cuotas se mueven muy poco a poco. Y en depósitos estamos justo por debajo del 25, en el 24,9, también con un crecimiento durante el año. Tenemos un modelo de asesoramiento que creemos que es diferencial y una oportunidad también muy importante. En España el ahorro a largo plazo sobre el total del ahorro de las familias está en el 27%, como podéis ver en la parte de abajo de esta transparencia, y en la eurozona está en el 39%. Por tanto, aún mucho más recorrido. También lo tenemos en Portugal. Negocio de seguros de no vida y de vida a riesgo, lo que llamamos seguros de protección, donde tenemos la oferta de MyBox, 9 meses positivos. Las primas anualizadas de nueva producción del negocio crecen un 5,4%. La cartera
crece aún más, un 9,5%, porque estamos teniendo buenos progresos en la retención y en reducir las tasas de caída de cartera, con un peso importante o muy importante de la oferta de MyBox y una diversificación entre que son productos de vida a riesgo, de salud, de auto y de hogar como los principales, aparte de una larga lista de otros. La nueva producción de crédito destaca por caer respecto al año anterior en empresas y en hipotecas. En los dos casos, aun cayendo sobre el año anterior, se mantiene todavía un crecimiento importante sobre el nivel del 2021, por tanto, para poner las cosas en perspectiva. Como veis, en el caso de empresas, respecto a hace 2 años, sube un 27,5%, respecto a hace 1, cae un 13%, y esto de nuevo es fruto de la desaceleración, de la menor demanda de crédito y obviamente que el crédito es más caro al haber subido los tipos de interés. Esto afecta mucho en la parte de empresas y afecta mucho en la parte de la derecha en las hipotecas, donde tenemos esa subida respecto a hace 2 años del 27, pero esa caída respecto a lo que fue el año pasado del 36. Y en consumo una cierta estabilidad respecto al año pasado y un crecimiento importante respecto al año 21. El consumo está aguantando en este entorno pues claramente con fuerza. Mirando ahora lo que son saldos en balance de volumen de negocios, decía que hay un ligero crecimiento de ese 0,2, que es positivo en cuanto a los recursos de clientes, un más 1,3 negativo en la cartera de crédito. Dentro de cada una de estas categorías, pues destacar los recursos de clientes suben con fuerza en cuanto a seguros de ahorro y activos bajo gestión, más de un 5%, obviamente con un impacto de los tipos de interés que hace que muchos productos de ahorro y de fondos de inversión en renta fija sean ahora atractivos, y los depósitos se contraen ligeramente porque hay un cierto trasvase. El conjunto, lo que hacemos es crecer, los recursos de nuestros clientes no están saliendo del perímetro, pero sí se han movido, digamos que ligeramente, moderadamente, desde recursos de balance a fuera de balance. Y en la parte de la cartera de crédito, como decía antes, la adquisición de vivienda, el crédito hipotecario es el más afectado, con esa caída del 3,9%. El crédito al consumo y el crédito a empresas nos sube el 1,3%. En el caso del crédito a empresas sí se nota una desaceleración en el tercer trimestre. También hay un componente de estacionalidad, pero gracias al buen trabajo de los primeros 6 meses seguimos todavía netamente en positivo con ese más 1,3%. Quería dar un poco más de color en nuestra cartera hipotecaria y tratar de iluminar el debate que en ocasiones se genera sobre lo que es el impacto de la subida de los tipos de interés en los pagos que tienen que hacer aquellos hipotecados que están particularmente con hipotecas a tipo variable, que lógicamente están teniendo un impacto de la subida de los tipos. Como hay un debate y nosotros tenemos el 25% de cuota de mercado, evidentemente nuestros datos pueden ayudar a reflejar con objetividad mucha luz sobre este tema, y por eso quería aprovechar para comentarlos aquí. Nuestra cartera la tenéis de adquisición de vivienda, cartera hipotecaria es de 119.000 millones. Y el primer dato relevante es cuándo se han concedido estas hipotecas. Y como veréis, después de 2015, las hipotecas que se han concedido, que son un 39% de nuestras hipotecas, el 78% se ha concedido a tipo fijo. Por tanto, tenemos la suerte de que, gracias a una decisión comercial nuestra y a una posición bastante agresiva en este aspecto, la mayor parte de nuestros clientes que han contratado hipotecas en los últimos 7 años lo han hecho a tipo de interés fijo y, por tanto, han quedado fuera de este problema de la subida de los tipos. Y en cambio, hipotecas más antiguas del periodo 2012-15 y sobre todo de antes de 2012, donde tenemos pues todavía más de la mitad de nuestra cartera hipotecaria, son hipotecas que se hicieron porque así estaba el mercado, fundamentalmente a tipo variable, y por tanto son las que están más expuestas a la variación de los tipos de interés. El dato importante es que son hipotecas más antiguas y por tanto que han ido reduciendo ya durante muchos años la carga de principal, y por tanto son hipotecas de un importe, como veréis luego, menor. Esto está basado en un total de 1,6 millones de hipotecas, son datos, por tanto, absolutamente representativos. Tenemos un ratio de morosidad aquí del 2,5. Como os decía, las hipotecas a tipo variable, que son 2/3 partes de estas clientes con hipoteca,
como han ido repagando ya una buena parte del principal, en este momento en media la hipoteca de tipo variable de nuestros clientes es de 65.000 euros. A una hipoteca de 65.000 euros, y ahora veréis algo más de detalle en la siguiente página, el incremento medio de cuota que se le está produciendo a nuestros clientes es de 90 euros. Esto no es una estimación o una tesis, sino es un dato. Lo digo porque en ocasiones se habla de que las hipotecas están subiendo 300 euros o más. Esto no es cierto. Las hipotecas están subiendo mucho menos. No quiere decir que algunas hipotecas no estén subiendo 300 euros o más, y ahora lo veremos. Pero en media, el incremento medio de la cuota es de 90 euros. Creo que es importante que el debate lo tengamos sobre cifras objetivas y probadas. Tenemos también, evidentemente, una gran mayoría de nuestras hipotecas que están concedidas con un importe original inferior a 300.000 euros. Y aquí simplemente quería hacer la reflexión. Esto ya es simplemente una representación gráfica de distintas alternativas, de un ejemplo teórico de una hipoteca, porque muchas veces estamos viendo las cifras que decía de 300 euros de encarecimiento de las hipotecas, y esto se refiere al caso de una hipoteca tipo, pero que no esté amortizada todavía. Por tanto, de una hipoteca de, como veis aquí en la página, de 150.000 euros, que todavía tenga 25 años de plazo, que se encontraba en los tipos de interés en diciembre del 21 con el Euribor tan bajo, en el entorno del 1%, y que por tanto pagaba 565 euros al mes. Y aquí lo que veis en la siguiente línea, cuando hablamos del capital pendiente de amortizar, es en el lado de la izquierda está esa hipoteca cuando todavía tiene 25 años y por tanto tiene los 150.000 euros pendientes de amortizar, y después que evidentemente con el paso de los años pues el capital pendiente de amortizar es menos. En el caso de CaixaBank ya digo que estamos en media en 65.000 euros, y evidentemente el impacto de una subida en la cuota es muy diferente en función de que la hipoteca sea de nueva concesión y tenga todavía 25 euros, que es donde nos acercamos. Si asumimos una subida de 300 puntos básicos de la hipoteca, nos acercamos a esas cifras por encima de 200 euros, y en la medida que las hipotecas estén más amortizadas, la subida va a ser mucho menor. Y de ahí viene la cifra de 90 euros al mes, que es la que tenemos en la hipoteca. Una subida de 90 euros al mes de media, obviamente es una subida que afecta al bolsillo, pero no es de la misma intensidad que una subida de 300 euros. Por tanto, el problema hay que dimensionarlo bien, no quita que no haya que darle toda la atención que corresponde, pero es un problema diferente del que a veces se menciona. Y la otra reflexión que quería hacer también respecto a la subida de los tipos y el impacto en las cuotas hipotecarias está en la parte de la izquierda del gráfico, donde podéis ver la evolución de los tipos de interés. Esto no es nuestra proyección, sino lo que es el mercado, la curva futura del mercado de la evolución del Euribor a 12 meses, que se espera, pues desde los niveles actuales a fin de año ya empieza a bajar, y como os pongo ahí, ya en mayo del 24, la variación interanual, si cogemos la curva, ya será negativa. Quiere decir que aquellas hipotecas que estén referidas en mayo del 24, si los tipos de interés de mercado no cambian, empezarán a partir de mayo del 24 a reducir la cuota en vez de a subir la cuota. Y por tanto, el problema del impacto de la subida de los tipos en la cartera hipotecaria desde el punto de vista de los hipotecados está cerca de su pico, y de hecho cerca de empezar en vez de empeorar, empezar a mejorar, asumiendo de nuevo que los tipos de mercado representan lo que va a pasar en el futuro. Nadie lo sabe con exactitud, pero es, digamos, lo más objetivo. Simplemente quería hacer estas reflexiones porque creo que es importante que tengamos claro dónde estamos en este punto, que creo que es bastante mejor de lo que muchas veces se piensa. En Portugal el negocio va bien, hemos ganado cuota de mercado de nuevo. Aquí veis crédito en el hipotecario, en el ahorro a largo plazo, ganancias importantes de cuota que además vienen de manera sostenida, produciéndose en los últimos años, con una mejora del ratio de eficiencia, como veis, ya cerca del 40%, y con un ratio de morosidad que el que BPI sigue siendo absolutamente destacado, con esa cifra del 1,7. Hay que destacar además también la importante función que está haciendo también la Fundación La Caixa en Portugal, que ya es la fundación del país
con una mayor inversión en obra social. Pasamos al segundo punto, fortaleza financiera. En primer lugar, el saldo de dudosos con esa caída en términos absolutos. Si veis, de 10.690 a finales de diciembre del año pasado a 10.200, son 490 millones de reducción. El ratio estable, la cobertura muy alta y además al alza con ese 76%. Y también un comentario que hemos venido haciendo sobre los créditos ICO. La mitad de los créditos ICO ya se han amortizado, ya la mitad, y el resto tiene un ratio de morosidad del 3,8, que es muy razonable. Por tanto, creo que en este momento tenemos que alegrarnos todos de pensar que los créditos ICO no solamente fueron una solución de emergencia extraordinariamente positiva para la economía en el momento de la pandemia, sino que además están resultando buenos créditos, afortunadamente. La liquidez en 153.000 millones sigue muy alta. Aquí quería también hacer una reflexión comparativa con el año 2008. Como veis, en el año 2008 la diferencia entre depósitos y créditos para CaixaBank, para el sector era bastante peor, pero para CaixaBank teníamos un gap estructural de liquidez desde ese punto de vista de 41.689. Teníamos más créditos concedidos que depósitos recibidos, por tanto ese gap lo teníamos que financiar de alguna manera. En este momento la posición es la contraria, tenemos 26.732 millones de exceso en lo que son nuestra base de depósitos sobre nuestra base de créditos. Y además, como consecuencia de las reformas regulatorias que se han introducido en los últimos 15 años, hemos tenido que hacer emisiones en mercados mayoristas de pasivos que se llaman los pasivos anticrisis o los bail-inables en esa especie de anglicismo. Eso nos ha supuesto que en este momento tengamos en el balance otros 32.000 millones. Si vemos la diferencia de liquidez estructural entre un punto y el otro, pues estamos hablando de 100.000 millones. Esto aplica a nosotros, aplica a todo el sistema, y también cuando hablamos de que la posición de la banca en España es de holgada liquidez, pues explica que evidentemente es una situación muy diferente de la que se produjo en el pasado. Desde el punto de vista de capital hemos tenido unos muy buenos 9 meses y también un buen trimestre, con una generación orgánica muy potente, 163 puntos básicos, 1,6%, que evidentemente hemos utilizado de distintas formas. Primero tuvimos un impacto en el cambio de la norma contable IFRS 17. Hemos anunciado y estamos ejecutando un programa de recompra de acciones, que son esos 23 puntos básicos, y el resto evidentemente nos está permitiendo devengar el dividendo y hacer frente a los cupones de la deuda AT1, las Additional Tier 1, y con todo eso acabamos en septiembre del 23 en un 12,2, que con los ajustes transitorios es un 12,3, por encima, como decía, de la banda alta de nuestro objetivo de capital, y por tanto con exceso de capital muchísimo sobre el requerimiento mínimo, 373, y también sobre nuestros propios objetivos. Y en cuanto a resultados, tenemos una subida del resultado atribuido del 48,2%, como veis aquí, llegando a 3.659, donde el componente mayor, evidentemente, es el de los ingresos, como ahora veremos, que refleja el nuevo entorno normalizado de tipos de interés y con un cierto impacto de la inflación en nuestra base de gastos, también con una prudencia en lo que es las dotaciones para activos problemáticos y alguna otra línea que hace llevar el resultado finalmente a esos 3.659. El margen bruto nos crece en el 28,9%, 60% crece el margen de intereses, las comisiones nos caen un 5,3%, fundamentalmente porque hemos dejado de cobrar comisiones a clientes corporativos ante la subida de los tipos de interés, y también porque estamos reduciendo las comisiones a nuestros clientes minoristas por mantenimiento de cuentas en el nuevo entorno de tipos. La verdad es que la actividad comercial sigue siendo muy buena y lo vemos precisamente en el resultado de seguros, que nos sube un 21%, y el resto de los ingresos incluye, entre otras cosas, el impuesto a la banca, que sabéis que es de 373 millones. Como consecuencia de la subida de ingresos y una evolución mucho más contenida de los gastos, nuestro ratio de eficiencia
mejora 11,8 puntos porcentuales, pasa del 54,3 al 42,6 y por tanto pues tiene en este momento un nivel extraordinariamente competitivo de cara a la productividad y a la eficiencia futura. El coste del riesgo, como decía, en niveles contenidos, un crecimiento prudente sobre los primeros 9 meses del año pasado, pero por debajo o en línea con nuestro objetivo de estar por debajo del 0,30% y también muy por debajo de la mayor parte de la banca española, por lo menos de la que ha publicado hasta ahora. Seguimos manteniendo 1.100 millones de provisiones no asignadas, por eso tenemos un ratio de cobertura tan alto, del 76%, que hemos incrementado durante el año. Por tanto, tenemos una posición de calidad crediticia diferencial, como veíamos antes, con ese 2,7 muy por debajo de los niveles de mercado, y además tenemos una posición de cobertura para hacer frente a posibles deterioros en la morosidad también muy elevada. La rentabilidad, como decía al principio, mejora hasta el 11,9, se acerca al coste de capital, desafortunadamente todavía no llega, pero estamos hablando de una subida importante y de una normalización de la rentabilidad, de un camino de normalización con esta subida en el año del 48,2%, que corresponde, como veis, a un crecimiento del margen bruto y a una contención de los gastos, como decía antes, y una subida importante del margen de explotación. Cuando hablamos del resultado, 3.659, creo que es bueno también saber qué impuestos se han devengado y, por tanto, minoran ese resultado. Estamos hablando de 2.093 entre el impuesto de sociedades, el impuesto a la banca y el impuesto sobre depósitos, lo que hace que el tipo efectivo a fines de septiembre de estos 9 meses sea del 36%, que, como bien sabéis, compara con el 25%, que es el tipo del impuesto de sociedades habitual. Y una penúltima reflexión también sobre esta rentabilidad, el que recuperemos una rentabilidad que a mí me gustaría decir que es la razonable, es una buena noticia porque nos permite mantener una retribución adecuada a nuestros accionistas y además estar en una posición de fortaleza para seguir creciendo. Y sobre esto quería hacer una reflexión. En ocasiones también los resultados, cuando son números importantes, como es el de 3.650 millones, se consideran resultados que pueden ser extraordinariamente elevados. Creo que tenemos que hacer una diferenciación entre la cifra absoluta de resultados y si ese resultado es bueno o malo, porque depende de qué recursos propios se hayan invertido para conseguir ese resultado. Por tanto, que un resultado sea mejor o peor no depende de la cifra en términos absolutos, sino que depende de cómo correlaciona los resultados con la base de fondos propios. En nuestro caso, tenemos como primer banco en España una base de fondos propios muy elevada. Eso nos permite ser eficiente, ser productivo, dar servicio, entrar en grandes operaciones, financiar la economía, 37.000 millones. Por tanto, el resultado, en base anualizada sobre esos fondos propios, nos lleva a un retorno del 11,9%. Un retorno del 11,9% es una rentabilidad que yo diría razonable, y por eso en la parte de abajo la quería comparar con nuestra rentabilidad del año pasado, que es un 8,3, por tanto es evidentemente una mejora sobre el año pasado, y sobre nuestra rentabilidad en todo lo que ha sido los años que siguieron a la crisis. 2010 a 2021 la rentabilidad media ha sido bajísima, del 4,8%. Nuestro coste de capital, según los analistas y los mercados, pues está más en el entorno del 13-14%, y por tanto seguimos por debajo del mismo. Y también recordar que, nos guste o no nos guste, pues el sector bancario es un sector cíclico. Antes de que comenzara la difícil crisis que siguió al 2009, teníamos una rentabilidad del 15,2%. Por tanto, cuando hablamos de la rentabilidad actual, ni es una rentabilidad récord, porque evidentemente está por debajo de las rentabilidades que tuvimos en su día. Es una rentabilidad razonable, aún por debajo del coste de capital, y es una rentabilidad que tenemos que tener en cuenta para un sector cíclico. Cuando hacemos media sigue siendo evidentemente muy baja, porque durante 12 años hemos tenido rentabilidades inferiores al 5%. Por tanto, el sector CaixaBank, como representativa, por ser la entidad en España más grande del sector, está en un momento simplemente de mejora de la rentabilidad sobre unos niveles muy bajos
y alcanzando un nivel que yo diría simplemente es moderadamente razonable. La política de dividendo la mantenemos en ese 50-60% de payout. Eso quiere decir que gracias a esta recuperación de la rentabilidad podemos incrementar nuestros dividendos que van a la Fundación La Caixa, que los devuelve a la sociedad, que van al FROB y por tanto al Estado y por tanto a la sociedad, y que van a más de 600.000 accionistas que están teniendo y que han tenido una rentabilidad baja en el pasado y que están teniendo ahora una mejora de la misma. Por tanto, creo que en todo caso, pues buenas noticias. Y finalmente, pues recordar que nuestros resultados también nos permiten seguir apoyando a la sociedad. Lo digo casi todos los trimestres, o probablemente me diréis que todos los trimestres, pero mantenemos nuestro compromiso de inclusión financiera. No nos vamos de los 2.233 municipios en los que estamos. Estamos incrementando, de hecho, el número de municipios a los que llegamos a través de los OFIMóviles. Hemos ahora fundamentalmente en la provincia de León hemos aumentado el número de municipios, que ya son 675 municipios adicionales. Hemos llegado a un acuerdo con Correos, tenemos cobertura vía cajeros desplazados en otros 269, compromiso con el colectivo senior, un número de 360.000 clientes que tienen cuentas sin comisiones porque son clientes vulnerables. Seguimos empujando con fuerza a Microbank como mayor banco de microcréditos en Europa y con una contribución muy importante a la creación de puestos de trabajo. Os he hablado antes de lo que estamos haciendo por nuestros clientes en la reestructuración de deudas, código de buenas prácticas. También lo estamos haciendo dada nuestra cartera social con más de 10.000 viviendas sociales, nuevos alquileres sociales subvencionados, ayudando a esas familias precisamente a acceder a empleo y otras ayudas públicas a través del programa Impulsa. Y, naturalmente, también en el terreno medioambiental seguimos dando pasos en nuestro compromiso con la descarbonización, no ya de nuestras operaciones, sino la descarbonización de los clientes a los que prestamos dinero, que es lo que es las emisiones de alcance 3 para el sector financiero. Con esta información que publicamos hoy hemos añadido 3 sectores, el del carbón, el del automóvil y el de hierro y acero, objetivos concretos de descarbonización de nuestros clientes para los próximos años hasta el año 2030, que podéis ver en la página. Creo que tenemos una misión adicional a la tradicional que completar y lo estamos haciendo como debe ser y de muy buen gusto.